La presidenta Dina Boluarte accedió a conversar con los medios de comunicación de manera bastante limitada, por cierto. Dijo que no iba a hablar de temas que ella considera personales, solo de temas relacionados con políticas públicas. Contestó, ¿cuántas? 5 preguntas apenas, con algunas restricciones. Y en una de ellas se le había preguntado precisamente sobre el incremento de sueldo. Como sabemos, la mandataria gana ahora 35.568 soles. Ha visto incrementar su sueldo un 122% en un decreto supremo firmado ¿por quién? Por ella misma. Por increíble que esto parezca. Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez y me acompaña Mariela Herrera, gerenta de Servir de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Bienvenida a RPP, señora Herrera. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. La pregunta directa, ¿Servir le subió el sueldo a la presidenta Dina Boluarte? No, Servir, como ya se ha comentado, dentro del proceso de ordenamiento de los recursos humanos, la ley del servicio civil ha establecido la necesidad de que todos los servidores migren a la ley del servicio civil como parte del proceso de ordenamiento. Dentro de la ley del servicio civil también se han establecido las rutas, entre otros, por ejemplo, para la aprobación de las compensaciones de los funcionarios. Y dentro de esta definición se ha considerado que la aprobación de las compensaciones de los funcionarios, que incluye el cargo de presidente de la República, se hace a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Ok, porque lo que hemos escuchado de la presidenta Dina Boluarte es lo siguiente: yo estoy cumpliendo una ley de Servir. En pocas palabras, le ha sacado toda la responsabilidad del incremento de sueldo a Servir. Entonces, eso no es cierto. A lo que se ha referido, entiendo la presidenta, es que dentro del proceso de la implementación del régimen del servicio civil se ha visto que durante años ha habido un avance un poco lento. A partir del decreto legislativo 1602 se dio un impulso para que, en principio, las entidades del Poder Ejecutivo transiten, ya no de manera voluntaria, sino de manera obligatoria, las entidades al régimen del servicio civil. Dentro de las medidas, entonces, se ha comprendido a 145 entidades para que presenten sus cuadros de puestos de la entidad. Incluyendo Palacio de Gobierno. Incluyendo el despacho presidencial. En este marco es que el despacho presidencial presenta su propuesta de cuadros de puestos de la entidad. Y una vez que ya se ha aprobado el cuadro de puestos de la entidad, como se ha aprobado también de varias entidades públicas, es que ya la norma señala que se encuentra habilitado para la definición de las compensaciones de los funcionarios, ¿no? Pero este informe, ¿quién finalmente lo aprueba? Pasó por Servir, ¿correcto? La aprobación del cuadro de puestos de la entidad sí pasa por Servir y es aprobado por el Consejo Directivo de Servir, previa opinión de Servir y del Ministerio de Economía y Finanzas. En el cuadro de puestos de la entidad no se determina el monto de los funcionarios. A ver, un momentito, vamos a parar ahí. Entonces, Servir no determina el monto. No, porque esta es una competencia exclusiva y excluyente del Ministerio de Economía y Finanzas a través de... Momentito nuevamente, el Ministerio de Economía y Finanzas entonces es la entidad que ha determinado el monto, estos 35.568. Claro, ellos a través de una evaluación técnica y a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que está, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, es quien ha elaborado el informe que sustenta justamente el monto. Discúlpeme, señor Herrera, pero lo que ha dicho el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, es que, bueno, ellos están cumpliendo una ley de Servir. En pocas palabras, es como si dijeran, Servir nos puso entre la espada y la pared y nos vimos obligados a subirle el sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Es correcto, es correcto en el sentido que la determinación de la compensación de los funcionarios en realidad se da en el marco de la implementación de la ley del servicio civil. Como he explicado previamente, una vez que las entidades, en el marco del decreto legislativo 1602, las entidades del Poder Ejecutivo han presentado su cuadro de puestos de la entidad, el Consejo Directivo de Servir ha procedido ya luego, previas opiniones técnicas de los entes competentes, han aprobado el cuadro de puestos de la entidad. Respecto al tema de las compensaciones, como he señalado, ya la misma ley del servicio civil ha establecido el mecanismo, que es a través de un decreto supremo,
aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, está en consonancia con lo que ha dicho el señor ministro. Pero yo reitero, no tanto, a ver, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, la misma presidenta Dina Boluarte, ¿no? Han dicho, nosotros solo estamos cumpliendo la ley Servir. Y es correcto, porque como he mencionado, a fin Pero de Servir darle... no puso el monto. No, nosotros no hemos puesto el monto. Lo que pasa es que tiene que identificarse, por un lado, el procedimiento de la implementación de la ley de servicio civil, que es lo que he comentado previamente, y por otro lado está la determinación del monto de la compensación de los funcionarios. A ver, vamos a ordenarnos entonces. Hay un marco normativo, ¿correcto? Ese marco normativo lo ha puesto Servir, ¿correcto? Está en la ley del servicio civil. Correcto. ¿Qué maneja Servir? Pues, ¿no? En pocas palabras, la Autoridad Nacional del Servicio Civil es Servir. Sí, pero hay competencias también dentro de la ley del servicio civil. Por ejemplo, todo lo referido a compensaciones o ingresos de personal, ingresos económicos, a eso me refiero, toda esa parte está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y sobre ese punto es importante aclarar, porque entonces, cuando hablamos del monto en sí y la solicitud que ha nacido incluso desde Palacio de Gobierno, allí Servir no es que haya obligado a la presidenta a subirse el sueldo. No hay una obligación, pero hay una ruta que se ha seguido y que está marcada por la ley del servicio civil. Pero no es una obligación. Es un establecimiento que está en el artículo 52 de la ley del servicio civil. El presidente de Servir, el señor Guillermo Valdivieso, ha sido incluso citado al Congreso de la República. Sí. La Comisión de Fiscalización ha citado al Premier, al ministro de Economía y también al presidente de Servir para que aclaren este, discúlpeme usted, desmesurado aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Y mejor no utilizo otros adjetivos que desde el Congreso sí los han utilizado. Pero sin embargo no asistió. ¿Por qué? Por motivos de agenda se ha presentado a la dispensa y entiendo que ya se está coordinando la reprogramación para su asistencia. Él tenía que asistir el 4 de julio. Ha habido una invitación para viernes. El 4 de julio, sí. Pero sí va a ir al Congreso. Entiendo que sí. Eso ya corresponde, en todo caso, definirlo al mismo despacho del presidente ejecutivo, pero entiendo que sí. ¿Qué es lo que ustedes van a explicar en el Congreso de la República? Justamente cuál es la ruta que ha establecido la Ley de Servicio Civil para la implementación, no solo de los funcionarios, sino en realidad de todos los servidores para, con el objetivo de ordenar los recursos humanos en el sector público. Entiendo que va a haber preguntas vinculadas con cómo se ha definido la compensación económica y nuevamente señalo, ya la ruta está establecida por la Ley de Servicio Civil, que no es de ahora, es una ley que, que está vigente desde el 2003. Pero si hablamos de cómo se ha definido el monto, usted me está diciendo que Servir no ha puesto el monto. El monto lo ha puesto el MEF. No corresponde que Servir se pronuncie sobre el monto y no corresponde que Servir ponga un monto, porque como señalo, dentro de las competencias, eso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas, que está a cargo de Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, que responde al Premier Eduardo Arana, que a su vez responde a la presidenta Dina Boluarte, que es la beneficiaria de este sueldo, ¿correcto? ¿Es así? Como nuevamente repito, el proceso de aprobación... No quiero meterle en problemas, pero es así. Pero es que el proceso se ha dado de manera técnica, ha seguido el procedimiento adecuado y ha tenido la habilitación legal respectiva. Correcto, la parte técnica puede ser comprensible, ¿no? Pero se critica aquí el tema de la oportunidad, la reacción política también, el monto que reitero es desmesurado totalmente, en fin. Son cosas que, comprenderá usted, han calado muy fuerte en la población, que ha respondido incluso con indignación, y por eso hay hasta 8 proyectos en el Congreso de la República destinados a derogar este decreto supremo. ¿Qué pasa si el Congreso termina por derogar el decreto supremo con el que se le subió el sueldo a la presidenta? Bueno, las normas cuando son aprobadas por las instancias correspondientes y son vigentes, tienen que cumplirse, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero adelantar tampoco porque... No, claro. Y tampoco es un tema que corresponda el pronunciamiento a Servir. Respecto al tema de compensaciones, nuevamente señalo que esto corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, ha quedado claro, usted lo ha dicho, que el monto lo ha fijado finalmente, tras un estudio técnico, ¿correcto? Entiendo. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un sustento que también... Pero el monto no lo ha puesto Servir, ¿correcto? No, ese monto no está establecido por Servir.
Correcto, porque los peruanos hemos entendido que todo es responsabilidad de servir. Yo por eso le pregunté al inicio de esta entrevista, ¿no? Lo que se ha dicho es prácticamente es que el incremento de sueldo de la presidenta ha sido responsabilidad de servir. La presidenta Dina Boluarte pudo haber dicho no. Lo que pasa es que, nuevamente, en el proceso de ordenamiento no es que solo se haya comprendido a despacho presidencial. Dentro de los alcances del decreto legislativo 1602, no solo está despacho presidencial, sino todas las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Y dentro de este proceso de ordenamiento lo que se aspira es que podamos acelerar la implementación de la ley de servicios civiles, que está bastante la parte técnica la comprendemos, pero ¿qué pasa si la presidenta decía, como un gesto, ¿verdad? No, en este momento no, que sea para el próximo presidente de la República. Bueno, ¿pasaba algo? Es que eso no es un tema que me corresponde a mí determinar sí o pronunciarme, porque eso escapa a las competencias de servir. Pero pudo es algo sobre el cual yo no me puedo pronunciar. Pero si lo hacía, no es que iba a ser sancionada, ¿correcto? No, pero nuevamente es un tema sobre el cual nosotros queda claro entonces que la presidenta no quiso hacerlo, en pocas palabras. Yo no estoy diciendo eso, claro. Yo no estoy señalando eso, yo lo que he señalado es que nuevamente la aprobación de las compensaciones sigue el marco legal vigente. Hay una ruta que ya se estableció desde el año 2013 para la incorporación y la implementación de la ley del servicio civil de los servidores, y dentro de este esquema normativo se ha comprendido cuál es la ruta para la aprobación de los funcionarios. Claro, ¿no? Sabemos entonces, la parte técnica, y yo reitero, eso, ¿no? Hay presidentes que no lo hicieron. Y yo estoy aquí para responder sobre el tema técnico, no sobre el tema político. Pero hay presidentes que no lo hicieron, ¿correcto? Porque usted habla del 2003, hemos tenido varios presidentes en esa época, desde Ollantumala, ¿correcto? Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, el mismo Pedro Castillo, ¿no? Y ninguno dijo, hay una ruta, quiero que me suban el sueldo. No habían para esa fecha, no se tenían las condiciones, no tenían un cuadro de puestos de la entidad aprobados. Por lo tanto, no hubiera sido posible esa aprobación. Correcto. Cuando hablamos de nivelar los sueldos en el aparato estatal, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque definitivamente, y eso es algo muy cierto, hay una suerte de desorden, ¿no?, en cuanto a las remuneraciones, porque no es posible tampoco que solo la presidenta sea en la práctica una de las pocas beneficiadas con este sueldo. En efecto, ya desde el año, como nuevamente señalo, desde el 2013, y advirtiéndose todo el desorden que existe entre los diversos regímenes que tenemos en el sector público, es que se estableció la necesidad de implementar un régimen único que responda justamente a una valorización de las compensaciones en atención a las funciones y responsabilidades de cada puesto. Y en esa lógica, la idea es de que quienes vayan migrando a la ley del servicio civil aspiren a mejores compensaciones y que el ingreso sea a través de procesos meritocráticos. Bueno, y ahí estamos hablando de un tema bastante delicado también, ¿no? Porque el tema de la meritocracia es un tema que se maneja con bastantes restricciones en nuestro país todavía, lamentablemente, si hablamos del aparato estatal. Bueno, en principio, cualquier ingreso al sector público es a través de un concurso público de méritos, a excepción, claro, de determinados puestos de confianza, en el caso de los funcionarios, ¿no?, que tienen otra forma de ingreso. ¿Y cómo se maneja esto de los puestos de confianza, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver servir ahí o no tiene nada que ver? Justamente la determinación, la determinación de los puestos de confianza sí se comprende dentro del cuadro de puestos de la entidad, ¿no? Porque lo que busca el cuadro de puestos de la entidad es ordenar sobre la base de una estructura organizacional que ya cuenta con la que ya cuenta la entidad, establecer la estructura de puestos y también la estructura de posiciones dentro de esta entidad. Porque ese es otro argumento que hemos escuchado, ¿no? Cuando algún funcionario, ministro, por ejemplo, ¿no?, resulta que se le descubre a alguien muy cercano en un puesto precisamente de asesor, por ejemplo, dicen, no, ese es un puesto de confianza, ¿no? ¿Eso significa que no ha tenido que pasar por un tamiz meritocrático? Sí, es la verificación del cumplimiento de perfil. Eso, digamos, por más que sea un puesto de confianza, lo mínimo que debe cumplir esta persona para desempeñarse en ese puesto, aún así sea de confianza, es que cumpla con el perfil de puesto ya determinado. Porque ahora mismo se estaba cuestionando a través de un reportaje televisivo, por ejemplo, un asesor, ¿no?, del premier Eduardo Arana,
que pertenece a la logia masónica, a la que él pertenece también, y que, bueno, es alguien muy cercano. Y lo que se ha dicho desde el Ejecutivo es que es un puesto de confianza, es un asesor del Premier. ¿Esto vale también para servir? Como le señalo, en el caso de los puestos de confianza, lo que debe cumplirse es el perfil de puesto que ya está establecido ya sea en el manual de perfiles de puesto o en el manual de clasificador de cargos. Y entonces, si es que la persona ha cumplido los requisitos, no habría ningún problema para que ocupe la posición. ¿Y cómo se verifica el cumplimiento de los requisitos? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace Servir, la Contraloría? Lo hace la propia Oficina de Recursos Humanos de cada entidad. Las oficinas de recursos humanos tienen la obligación de hacer una verificación del cumplimiento de requisitos para el ingreso de cualquier servidor público, ya sea servidor, puestos de confianza o inclusive directivos. Correcto. La presidenta también ha señalado que todos los funcionarios públicos deben alinearse, ¿no?, al tema de servir. ¿Qué nos ha querido decir con eso? En realidad que, digamos, debemos procurar que la implementación de la Ley de Servicio Civil sea mucho más rápida, ¿no es cierto? Que las entidades que están comprendidas dentro del Decreto Legislativo 1602 pues vayan migrando progresivamente a la Ley de Servicio Civil y posteriormente seguramente ya también en los distintos niveles de gobierno, estoy refiriendo a gobiernos regionales y luego gobiernos locales, porque eso lo que nos va a dar es un ordenamiento dentro del aparato estatal. Porque lo que se observa es que muchas veces hay presidentes de organismos estatales, ¿correcto?, que ganan, por ejemplo, mucho más que un ministro, ¿no? Estamos hablando de 40 o 45.000 soles. Sí, correcto. Bueno, eso es, como nuevamente señalo, un tema de definición por el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay mecanismos también para la aprobación de compensaciones y entiendo que responden a determinadas consideraciones que ellos podrían justificar, ¿no? Claro, porque usted lo ha dicho, ¿no? Para que quede claro, y esto es bueno que lo sepan también los peruanos, ¿no? Esto de los montos, incluyendo el monto del salario presidencial, la remuneración de la presidenta, no lo fija Servir como tal. No. Se hace tras un estudio del mismo MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto. Para el caso de los servidores en general, puestos que no sean de funcionarios, hay un reglamento de compensaciones, en el caso de la Ley del Servicio Civil, que establece cómo se deben valorizar los puestos. Y en el caso de los funcionarios, se hace a través de este mecanismo, que es un decreto supremo y que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y para terminar, la última, retornando al Congreso de la República, entonces, si el Congreso deroga este decreto supremo, Servir podría intervenir, podría presentar algún recurso o ya no es su función? Sobre el tema de compensaciones no es competencia de Servir. Queda claro entonces. Muchísimas gracias, señora Herrera. Ya, perfecto, gracias. Mariela Herrera, gerenta de Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conversando con nosotros aquí en